Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy este evento sobre la revisoría fiscal está dirigido especialmente para los administradores y para los estudiantes de la ULICORI, del curso de la licenciada Yoleni Bejarano. Así que esperamos que sea un evento, una sesión, una conversación que les sirva a todas las personas para tomar conciencia de sus responsabilidades y de las formalidades y los procesos que usted debería de prever previo a tener una revisoría fiscal, porque una revisoría fiscal, como vamos a conversar en unos minutos, es un proceso en el cual usted en realidad lo construye cada día con sus registros, con su contabilidad, con su toma de decisiones, con su documentación. Entonces vamos a dar unos minutos a que se conecten los estudiantes de ULICORI para dar inicio a la actividad. Bueno, muy buenas tardes. Una revisoría fiscal. Ese concepto tiene muchas aceptaciones y varían de lugar en lugar. Por ejemplo, en Colombia la revisoría fiscal es obligatoria, pero ¿cómo es obligatoria? Porque las empresas tienen que seleccionar un revisor fiscal. En otros lugares la revisoría fiscal es un servicio que contrata la administración tributaria o contrata alguna instancia como puede ser un juzgado, donde le solicita a un contador público autorizado que vaya y revise y rinda un informe. En nuestro país la revisoría fiscal se asocia principalmente con lo que es el proceso de fiscalización. Pero vean que la administración tributaria ha venido realizando revisorías fiscales de diferentes formas o esquemas, como cuando le llega a usted un comunicado diciendo, mire, notamos que no ha presentado sus declaraciones tributarias, los montos que usted aporta en su declaración no coinciden con los datos que aportó un proveedor u otro cliente. Entonces vemos cómo la revisoría cambia el concepto de país en país. Las empresas que son proactivas en estos temas suelen contratar revisores fiscales de previo a que llegue una administración tributaria, de previo a que llegue algún traslado de cargos o algún proceso se abra por parte de la administración tributaria. Y suele hacerlo a través de dos esquemas. Un esquema interno, que es que contrata un encargado de cumplimiento tributario que vela por esos aspectos y vive asegurándose que la empresa esté preparada para esos procesos de fiscalizaciones, haciendo ese profesional una revisión fiscal periódica propia, una autorrevisión de la empresa para detectar oportunamente si hay algún hecho, circunstancia o documentación que deba ser corregida, aclarada, adicionada o mejorada. Y tenemos cuando contratan un profesional externo. Usualmente en nuestro país cada vez toma más fuerza este servicio en dos líneas. Al profesional que se le contrata para que venga y revise la declaración de renta. Entonces están volviéndose muy usuales esos servicios en que lo llaman a uno para que vaya a revisar la declaración de renta. Están aquellas que surgen cuando tienen dudas, cuando los dueños del negocio o el gerente o el jefe financiero tiene dudas de si ha hecho algo bien o el propio contador y contrata un servicio de revisoría fiscal. Y vean que los servicios entonces de revisoría fiscal pueden ser dados por externos o la propia empresa contratar personal para que lo hagan, pueden ser preventivos o pueden ser ya meramente correctivos en un proceso de fiscalización por parte de la administración tributaria, donde vamos a vernos de frente a multas y sanciones. Pero ¿de quién es la obligación del cumplimiento tributario? Y ahí la importancia de hablar este tema dirigido a los administradores, porque es la administración, la gerencia, quien tiene la obligación del cumplimiento tributario. De frente a la administración tributaria,
Eso se resume en el representante legal o en la persona física cuando actúa a nombre propio. Y ahí entonces es importante que las personas que son representantes legales entiendan que cada día más el esquema de responsabilidades crece y que nos vemos expuestos, quienes actuamos como administradores o representantes legales, a posibles sanciones en el área tributaria como también en la penal. Entonces es importante que los administradores se formen conscientes de sus responsabilidades tributarias. El administrador o la gerencia es por esencia responsable de 5 cosas principalmente. Una, el negocio en marcha, que la empresa sea una empresa que se proyecte, tenga un flujo de efectivo, se administre, busque la generación oportuna de beneficios y cumpla el plan de negocio que se ha diseñado para esa empresa o esa actividad, esa sociedad, esa asociación, esa fundación. Entonces la primera es negocio en marcha. Y en nuestro país el Código de Comercio lo resume muy bonito, dice que bajo el principio de un buen padre de familia. Y ese concepto abarca muchas más cosas. Abarca también el tema del cumplimiento tributario, el cumplimiento legal. Vean qué curioso que en la normativa dice incluso en el caso del representante legal que él responde por la contabilidad como si él la hubiera llevado. Y entonces vimos hace poco en los tribunales una persona que aducía que eso fue el contador. Eso no es de recibo, porque el representante legal de una sociedad responde por la contabilidad como si la hubiera llevado. Entonces vean la importancia de que el que hace la función del administrador esté capacitado para entenderla, comprenderla. Nadie está pidiendo que la haga, sino que la comprenda y la pueda entender lo suficiente para asegurarse que ese cumplimiento legal, y en el caso que hoy nos ocupa el tributario, se está dando. También es responsable de todas las obligaciones que se derivan en materia de control y salvaguarda de activos y la prevención y la detección del fraude. Esas son las responsabilidades básicas de un administrador. Y cuando un generalista de recursos humanos va a diseñar el perfil de un administrador, en buena teoría parte de esos elementos sustanciales para que, de acuerdo a la responsabilidad y la categoría del puesto, quien haga una función dentro de la empresa vaya a cumplir esto y todos juntos logren el cumplimiento de la compañía. Pero al final, frente a la administración tributaria, quien ejerce como representante legal va a tener un peso importante. Pero eso no va a quitar el peso de todos los demás que participan en el proceso. Vemos así que en las últimas reformas legales, por ejemplo, en la de la ley de lucha contra fraude fiscal, los administradores, y dice para cualquiera que participe, ya sea un abogado, el gerente, un auxiliar contable, un encargado de planillas, una persona, cualquiera que participe de un acto con el fin de emitir documentos falsos, asientos falsos, deformar la realidad, ocultar registros, generar datos inexactos, pasa a ser sancionado y se establecen multas para esa conducta y esa responsabilidad. Una vez esas multas se aplican a solicitud de la administración tributaria, obviamente resguardando el debido proceso. En el Código Penal se establece el concepto de administración fraudulenta y se dice que cualquiera que participe en la omisión, en la deformación, en el ocultamiento, en el uso indebido de beneficios fiscales, cualquiera que haya deformado los registros contables, y ojo ahí porque el concepto de contabilidad ha evolucionado mucho y eso abarca, por ejemplo, hasta los temas de facturación electrónica, los registros de entradas y salidas de bodegas, los registros de las citas para los que son servicios médicos, etc. Entonces, cualquiera que cometa un acto que sea procesado bajo el Código Penal y tipificado como administración fraudulenta u otras estafas, va a verse expuesto a sanciones, dependiendo del monto, que van desde 2 meses de cárcel hasta 10 años de cárcel. Y si además esa entidad captaba ahorro del público, le van a dar 1/3 más de la pena. Es decir, que si a usted lo sentencian a 3 años, le van a agregar 1 año más
4 por haber dañado la confianza del público. Y en la ley 9069, cerca del año 2012, vinieron a establecer lo que se llamó fraude a la hacienda pública, que es para cuando esas inexactitudes que llevan a declaraciones inexactas, incorrectas, omisas, que no reflejan la realidad tributaria del contribuyente, le viene a establecer entonces una sanción que arranca en 5 años de cárcel a 10 a aquellas personas que hayan participado. No tiene que ser el dueño, usted no tuvo que haberse llevado nada para la casa, usted pudo haber sido la persona que solo lo facilitó, la persona que solo ayudó a que eso sucediera. Es más, dice que por omisión, o sea, usted sabía que eso era incorrecto, que no se estaban declarando las cargas sociales a la caja y usted participó de aquello. Y que aquellos gastos entonces no cumplen los requisitos para ser deducibles fiscalmente. Entonces, para esas personas, cuando el monto de lo defraudado supera los 500 salarios base, que es aproximadamente 250 millones, la cárcel empieza en 5 años y termina en 10. Entonces es importante que a quienes formamos como administradores, que cuando estamos asesorando a los representantes legales, que cuando estamos formando a nuestros estudiantes, les hagamos conciencia de ese tema, porque en mi experiencia profesional me topo con personas que asumen roles y funciones sin tomar conciencia de eso y se ven expuestos. Se ven expuestos porque han participado, por ejemplo, de que no todos los salarios, para hablar de algo clásico, se declaran ante la caja, porque se ha comprado producto que no ha pagado los impuestos, porque las declaraciones no han sido hacer, porque no todos los pagos han cumplido los requisitos documentales necesarios para ser deducibles. Y entonces empiezan aquellas personas a asumir una serie de responsabilidades y lamentablemente a veces se parte del principio de que como no me lleven nada para la casa o no soy el dueño de la empresa, no me afecta. Y eso no es así. Ni en materia penal ni en materia tributaria va a ser de esa manera. Y la ley de lucha contra el fraude fiscal vino a enfatizar aquello. Y entonces tenemos sanciones tributarias a la par de penales y tenemos también sanciones tributarias que hablan de cárcel, como es el caso del fraude a la hacienda pública. Y vean qué importante, porque el concepto de hacienda pública abarca más allá de lo que a veces las personas lo tenemos claro. Una vez me decía una asociación, es que nosotros no tenemos por qué cumplir esos principios de control porque nosotros somos una entidad privada. Esta asociación es sin fines de lucro y no tenemos por qué cumplirlo. Y entonces la siguiente pregunta que yo le hago es, disculpe, usted tiene una exoneración de renta, una no sujeción a renta que le dieron, un no pago del impuesto sobre la renta. Sí, efectivamente. Bueno, como a usted le dieron ese beneficio de utilidad pública y le perdonan el pago del impuesto sobre la renta, que ordinariamente debería estar pagando, entonces usted recibe un beneficio fiscal que forma parte de la hacienda pública y la Procuraduría ya ha venido diciendo en diferentes dictámenes y opiniones que por tanto participan de la hacienda pública. Entonces vean que eso es un tema importantísimo y tan importante que la misma ley de lucha contra fraude fiscal nos vino a decir en su normativa que quienes no estén al día en sus obligaciones formales o materiales no puede participar de contratación con el Estado. Entonces, las empresas o las personas físicas, piensen en alguien que quiere participar en un concurso como ser médico en la caja o que quiere ser el contador de una municipalidad de planta como empleado. O piense usted en el profesional que oferta o la empresa que oferta sus servicios de limpieza, de abogacía, sus servicios, vamos a decir en diseño, a una empresa o a una entidad que tenga carácter público o que esté usando fondos públicos, que no esté al día en la caja, que no tenga su seguro de trabajador independiente, que no tenga su factura electrónica, que no esté actualizado en sus actividades económicas en el registro único tributario. Dice la normativa que si no cumple sus obligaciones,
tributarias si está moroso o no puede contratar con el Estado. Entonces, aquella persona que iba ilusionada a participar para ser empleado de una entidad pública aparece moroso con algún tipo de impuesto y lo van a descartar del proceso de contratación. Usted iba a hacer una oferta para ofertar sus servicios de limpieza, pero aparece moroso y entonces no va a poder optar por esa categoría. Y vean que, por ese concurso, y vean que el cumplimiento tributario inicia desde el momento en que usted se inscribe. Y esa va a ser la primera fuente de información que el fiscalizador va a ir a revisar o que un encargado de cumplimiento tributario debería estar revisando. ¿Y qué es el registro único tributario? Es lo que llamamos comúnmente inscribirse en Hacienda. Y ahí usted tiene que inscribir algunos datos que son importantes. Nombre, si tiene sucursales, en el caso de las empresas, cuántas sucursales tiene, cuál es su domicilio fiscal, cuál es el nombre y los datos y referencias de su representante legal, cuáles son los impuestos en los que usted se va a inscribir, cuáles son las actividades económicas que usted va a desarrollar. Porque la misma administración tributaria va a venir a verificar que usted cumple tributariamente, empezando por usar esa información. Entonces, si usted está inscrito, por ejemplo, como abogado y no está inscrito como capacitador y usted factura el 2%, tributación le va a mandar probablemente cuando empiece a automatizar esos procesos. Disculpe usted porque facturó con un IVA del 2%. Si usted ejerces como abogado, sus servicios son al 13% y su cliente no tenía ninguna exención o no sujeción, porque desde ahí inicia el cumplimiento tributario. Y hay multas y sanciones asociadas, por ejemplo, a no tener al día el domicilio fiscal. Y el domicilio fiscal es tan importante para la administración tributaria y para usted por dos razones. Es a donde la administración tributaria le va a enviar eventualmente notificaciones si por A o por B no se acordó un medio electrónico. Y es el lugar donde eventualmente a usted le van a aplicar o le van a realizar la fiscalización. ¿Y dónde es el domicilio fiscal? Antaño, antes de una de las reformas que hubo hace unos años, muchas sociedades tenían como domicilio fiscal la oficina del abogado donde se constituyó la sociedad. Después de una de las reformas, el domicilio fiscal quedó establecido, definido como aquel lugar donde se realizan las actividades económicas. Y si usted tiene varias sucursales, es aquella que es o cumple la función de casa matriz. Entonces necesitamos tener claramente identificado. Y vean que entonces, con esa información, ya la administración tributaria también va a dimensionar eventualmente algunas sanciones. Porque hay sanciones que cuando se aplican la primera vez solo se aplican al local donde surgió el evento, pero cuando ya hay una segunda vez o hay una tercera vez se van a aplicar a todas las sucursales. Entonces, esa información de sucursales es importante que esté al día, esa información de domicilio fiscal debe ser la correcta y si usted hace un cambio, debe hacerlo en los próximos 10 días hábiles en que usted ha realizado el cambio de su domicilio fiscal e igual con el representante legal. Pues para ellos lo que cuenta es la información que está en el RUT. También le interesa a usted eso porque en una eventual revisión fiscal que le haga la administración tributaria o que usted mismo contrate para su empresa, existen unos parámetros predeterminados de renta que esperamos que los actualicen algún por ejemplo, esperan X margen para la actividad de contador, tanto porcentaje de utilidad para la actividad de odontólogo, tanto porcentaje de utilidad para. Entonces usted como administrador necesita asegurarse que su información tributaria está al día y conocer cuáles son esos porcentajes esperados de renta que tiene tributación para preguntarse, si yo fuera a tributación hoy y viera mi estado de resultados, ese margen concuerda con lo que ellos esperan. Y si no es algo similar a lo que ellos esperan, yo tengo la suficiente documentación y prueba de que esa es mi realidad tributaria para enfrentar un proceso de fiscalización. En el caso de las actividades económicas también son importantes por el impuesto de valor agregado. Este nuevo impuesto
cuya declaración es minuciosa, se hace por las actividades económicas. Entonces necesita tener identificadas todas y cada una de las actividades económicas. Lamentablemente no existe un glosario disponible fuera de línea donde usted pueda revisar el significado de todas y cada una de las actividades económicas. En algún momento lo solicité yo a través de algún canal de información y asistencia a la administración tributaria y no fue posible obtenerlo. Sin embargo, ya hay más información en línea, hay un área de prueba y usted puede ingresar y verificar cuál es. El problema es que tiene que ir una por una, haciendo una descripción de palabras principales. Entonces ahí ojalá que cuando usted haga esa descripción, trate de asegurarse que sea la actividad que mejor englobe y más abarque lo que usted hace. Porque van a ver que hay una que dice soda y servicio restaurante, y hoteles para. Y entonces hay actividades parecidas que no son iguales. Entonces no se puede guiar solamente por el nombre, tiene que ver el nombre de la actividad y la definición que está para ese nombre, para asegurarse de que esa es realmente las actividades a que usted va a ser reportada y corresponde a su realidad. Y su contador también necesita tenerlo claro para hacer adecuadamente las declaraciones tributarias correspondientes. Entonces vean que desde el registro único tributario partimos de generar información para la administración tributaria y para cualquier proceso de revisión fiscal que usted mismo se haga a su empresa o bien que contrate a un tercero para hacerla. Y a que usted como administrador es el responsable, especialmente el representante legal, de mantener al día esa información. ¿Qué pasa muchas veces en las empresas? Esa función no se le designó a nadie. Pasa como con la clave de factura electrónica. ¿De quién es la responsabilidad por mantener la clave criptográfica al día? Hay sistemas de facturación electrónica que tienen el servicio y la bondad de advertirle a usted que su clave está por vencer. Pero hay otras que no tienen esa bondad, esa ventaja, y entonces se topa con la sorpresa de que en medio de su proceso se detiene la facturación porque la clave criptográfica ha vencido. Entonces es importante que lo tengan ahí presente. También tenemos como un elemento a tener presente en la revisoría fiscal lo que son la parte de lo que es el deber de comparecer y dar información. En este sentido, a veces las personas no comprenden que ya la información está globalizada. Tributación sabe exactamente en este momento cuánto ha facturado usted y cuánto ha comprado usted electrónicamente. Puede que usted no lo sepa, Tributación ya lo sabe. Puede que Tributación ya tenga la capacidad, la información, suficiente para saber que si usted tiene compras de cebollas o de cuadernos, porque no tiene ventas de cebollas y de cuadernos, si usted compró eso y lo puso como parte de sus compras. Entonces vean que aquello que a veces hacían las personas de hacer compras y no integrarlos dentro de los registros contables, hoy con la facturación electrónica es un riesgo. Y ahí lamentablemente observa uno a veces alguna conducta de riesgosa, sobre todo en el régimen simplificado, porque vemos personas que están dentro del régimen simplificado que no cumplen las condiciones para hacerlo. Y empiezan entonces a decirle a los clientes, a los proveedores, que mejor no le haga la factura a nombre de él. Lo que usted no está viendo es que usted está generándose al final un perjuicio, porque cuando usted no tenga cómo justificar de dónde viene su patrimonio, de dónde obtiene usted el efectivo con el que compró el carro, la casa, paga las deudas, la escuela privada de los chiquitos o demás, la administración tributaria le va a presumir a usted lo que se le llama un incremento de patrimonio no justificado. Y eso lo que le va a decir Tributación es, bueno, yo veo que usted tiene un estilo de vida, un incremento patrimonial, donde usted, mentiras que vive con 500,000 al mes, por lo menos usted debe tener un ingreso adicional de 1 millón, entonces de ahí yo le estimo 12 millones adicionales en su declaración, yo Tributación, y le digo, de ahí esto multiplicado por el 30% pasa a pagar a la caja. Y eso es lo que se llama un incremento de patrimonio no justificado. Si no tiene usted cómo demostrar el origen de su riqueza, el origen de su patrimonio, de su efectivo, pasa a considerarse un incremento de patrimonio no justificado.
El peor escenario sería que le consideraran que esos flujos son de actividades ilegítimas, porque entonces usted no se va a enfrentar a la administración tributaria, sino al Instituto Costarricense contra Drogas, al ICD. Y las leyes que se han venido aprobando en ese sentido cada vez son más severas y más fuertes para el contribuyente, sin contar las que están en curso. Usted tiene entonces el deber de atender cualquier requerimiento de información que tenga la administración tributaria. Empecemos por la facturación electrónica. Usted tiene el deber de facturar electrónicamente. Eso es información que usted le está dando a la administración. Desde ahí usted empezó a construir sus declaraciones de impuesto de valor agregado, renta y demás. Usted tiene, en el caso ya de un proceso de revisión de parte de la administración tributaria de fiscalización, usted tiene la obligación de darle cualquier información que la administración tributaria se la pida. Y es entonces importante que usted esté preparado para atenderlo. Existe lo que se llama el buzón tributario ahora, el buzón electrónico. Es importante que usted tenga como administrador dentro de la empresa una persona responsable por revisar eso. No es responsabilidad plena de su contador. Aquí a veces caemos en que suponemos que eso es responsabilidad del contador, pero en primera instancia es responsabilidad del representante legal y la persona que ya la ha designado. Si usted es persona física, que tiene su propio emprendimiento y demás, pues sepa que usted tiene que estar atento a su buzón en la página de la TV para cualquier tipo de notificación o aviso. Además de haber mantenido al día sus datos de correo electrónico donde le pueden llegar requerimientos de información. Entonces tenemos que usted tiene que responder ante todos los requerimientos de información de la administración tributaria en un proceso de fiscalización que le hagan a usted. Pero tenga también presente que la administración tributaria está facultada para preguntarle a sus proveedores, para preguntarle a sus clientes, para preguntarle a sus empleados, a sus exempleados, la información que él crea necesaria para llegar a establecer si sus declaraciones y su cumplimiento tributario ha sido el adecuado. Entonces, la administración tributaria no se circunscribe en sus procesos de revisión meramente a la información que usted le pueda aportar, sino que está en la capacidad legal de preguntarle a terceros y esos terceros están obligados a responder. Vean que incluso la normativa de factura electrónica le faculta a la administración tributaria a preguntarle a su proveedor de factura electrónica cuánto ha facturado usted. Ni siquiera necesita llamarlo por teléfono a usted, ni enviarle un correo a usted. Entonces vean cómo yo debo haberme asegurado que mi información es lo más exacta posible. Y si usted tiene la dicha, la ventaja de contar con un revisor fiscal, un asesor o contrata ese servicio, pues asegúrese también que ojalá hayan ese tipo de confirmaciones con la información de terceros para asegurarse de que no van a haber errores o inexactitudes. Y eso es muy importante, especialmente cuando hablamos de empresas vinculadas y relacionadas, donde usualmente a veces empiezan a aparecer inexactitudes o confusiones sobre las actividades que son de una u otra de las empresas o partes vinculadas y la correspondencia de sus gastos, erogaciones a estas actividades. Tenemos también importante que dentro de esos procesos de revisión fiscal, una vez que a usted le abran uno por parte de la administración tributaria, ya sea de carácter extensivo o propiamente para una determinación, si le llegan a abrir un proceso, le están pidiendo información en cualquier tipo de esquema de revisión que use la administración tributaria, primero asesórese, ya sea con un contador especializado en impuestos, asesórese con un abogado, establezca un único canal para entrega de información. Eso es muy importante. El revisor fiscal que envíe la administración tributaria no tiene que andar bailando por la empresa, porque puede que alguien le dio la información incompleta, no supo explicar las situaciones, no sabía dónde estaba la información y entonces le va a decir al fiscalizador que eso no existe o le va a decir que se hace de una forma diferente a la realidad de cómo se hace el negocio y le va a crear confusión al fiscalizador y a usted lo va a dejar en una situación más incómoda de frente a la revisión fiscal. Entonces es importante que eso lo tenga presente.
recuerde que la documentación tiene que estar en español. Si usted tiene contratos de préstamos importantes, de erogaciones o de inversiones o de negocios con el exterior, haga una traducción oficial de esos documentos. No espera que se la pidan. Téngala disponible desde el primer día. Porque usted necesita tener la documentación en español. El idioma oficial de Costa Rica es español. Entonces, eso que parece una nimiedad, en temas de contratos de préstamos ha provocado traslados de cargos. Entonces, es importante que lo tenga presente. La documentación, la contabilidad tiene que estar en el sitio. A veces cuando uno llega y pregunta por la contabilidad, dicen, no, es que no está. ¿Cómo no está? No sabemos quién la tiene. La contabilidad tiene que estar en el sitio y tiene que estar al día. Antes entendíamos al día como 3 meses. Sí, yo puedo llevar la cuenta hace 3 meses. Ahora no, porque usted hace declaraciones de impuesto de valor agregado mensuales. Entonces la contabilidad tiene que ser mensual, usted no puede tenerla atrasada. Entonces, la definición de contabilidad al día que vamos a partir, que es la lógica, es mes terminado, mes cerrado, mes declarado, contabilidad cerrada. O sea, al mes que ya terminó, usted debería tener su contabilidad una vez que hizo las declaraciones, porque usted no pudo haber hecho las declaraciones si no es con la información que está en la contabilidad. Y eso es muy importante que se lo tenga presente, no puede ser otra. Y eso, en unos minutos vamos a conversar de la importancia del contador en todos esos procesos. Importante también los plazos de entrega de información, respetar los plazos. La administración tributaria los ha venido reduciendo y como se supone que usted lleva la contabilidad al día, asegúrese que toda la información y la documentación está respaldada. Si se le pierde la información, un incendio, un robo, un hurto, le cayó un rayo a un servidor, y eso siempre lo tengo presente porque le pasó al cliente de una amiga, usted tiene 3 días para comunicarle por escrito a la administración tributaria que a usted le corresponde que ha sucedido esa pérdida y guardar los comprobantes que prueban el hurto, el daño, el que cayó el rayo. Vean qué importante, porque si usted no hace eso y usted pretende después venirle a decir a la administración tributaria que es que se le perdió, la administración tributaria le va a decir, disculpe, pero usted a mí nunca me lo notificó, usted a mí nunca me lo avisó. Entonces recuerde, 3 días después de que pasa el evento, y no dice que sean naturales ni dice que sean hábiles, así que partamos de que van a ser naturales para ser más rigurosos, usted tiene que haberle comunicado a la administración tributaria. Y esa comunicación por escrito a la administración tributaria de su área, o si usted es un gran contribuyente a la administración de grandes contribuyentes, usted tiene que guardar toda la documentación que soporta esa comunicación y mantenerla en sus archivos por 5 años. Entonces, recuerde este detalle que parece poco significativo, pero que conozco una empresa que perdieron lamentablemente recibos, documentos, especialmente la parte de los recibos, y cuando llegó el fiscalizador, parte de lo que le dijo él fue, usted nunca me lo comunicó, y le generó un traslado de cargos por los recibos que no estaban. Entonces, la numeración se perdía en aquella época de papel, faltaban, vamos a decir, 30 facturas, calculó cuál era el promedio de facturación, bueno, usted en promedio factura 2 millones por cada facturita, entonces 30 faltan por 2 son 60 millones, por el 30% pase a pagar. Entonces es muy grosero el proceso, así que tengamos cuidado de siempre tener claro a quién le corresponde la empresa ante la pérdida de información que ocurra, sea documental, física o electrónica, documentar el evento y comunicar el evento en ese plazo, que ya de por sí tiene que ir con la firma del representante legal, pero la persona que le va a apoyar es importante que la tengamos presente. Y siempre pregunte por qué y para qué. Tenga claro que si le hacen un proceso de fiscalización ordinario para determinación o verificación de sus declaraciones, el fiscalizador tiene que sujetarse solamente a los impuestos que están en la apertura del proceso. A usted le va a llegar una nota, un acta que dice, le vamos a revisar estos impuestos de estos periodos, y solo esos.
No más, no menos. Eso es lo único que él puede tocar. Y si pasan 60 días sin que la administración tributaria actúe, tienen que archivar la fiscalización, tienen que darla por terminada. Eso es importante que usted lo tenga presente. Si pasan 60 días sin que haya movimiento en el expediente, sin que haya requerimientos de información, sin que haya algún tipo de actividad en la fiscalización, tienen que darla por archivada. En estos días la administración tributaria informó que no iban a abrir fiscalizaciones nuevas en el mes de abril y mayo, así que va a retomar en junio. Las que ya estaban iniciadas las va a continuar y está dando direcciones de correo electrónico a través de las cuales enviar y recibir información para los contribuyentes que están todavía en un proceso de revisión abierta, porque no va a detener los procesos que ya tenía abiertos. La administración tributaria, cuando hace determinaciones o aplica sanciones, tiene la potestad de cerrar negocios. En algunos casos, como por ejemplo por no dar la factura electrónica, la primera vez la sanción son 2 salarios base. La segunda vez, si usted tiene varias unidades de negocio, le cierran la unidad de negocio que no dio la factura, vamos a decir la sucursal A. Si vuelve a haber otro evento, y pueden ser en periodos fiscales diferentes, ya no le cierra el local donde sucedió el evento, le cierra todas las sucursales. Entonces, ténganlo muy presente porque eso es de las sanciones más groseras y más perjudiciales que pueda tener una empresa, una sociedad, una asociación, tanto por el aspecto reputacional como por el tema de la operación del negocio, el que le cierren todas las sucursales. Dentro de lo que habíamos mencionado, está también el tener registros contables. Y esos registros contables deben de mantenerse, dijimos, al día. En el sitio, los actos económicos, la actividad económica del contribuyente. Si usted lleva la contabilidad outsourcing, recuerde estarle pidiendo a su contador que le envíe la información para tenerla dentro del expediente, dentro de la empresa disponible ante una eventual revisión. También importante cuando usted se inscribe, que no se me olvide, cuando usted se inscribe en la administración tributaria, a usted el sistema le genera en el registro una inscripción. Y esa inscripción dice que usted está inscrito a factura electrónica y a los impuestos que corresponde y al impuesto de valor agregado. Es obligación legal suya tener esa inscripción en la entrada de la empresa, en un lugar visible. Y si se deteriora, se ensucia, se mancha, tiene que quitarla y poner otra en buen estado. Si los datos que están ahí en el registro único tributario cambian, entonces también hay que cambiar esa inscripción que tenemos en la empresa. Entonces, parece una banalidad, pero es una obligación tributaria y el fiscalizador o el revisor fiscal empieza a hacer su trabajo desde la entrada de la empresa. La contabilidad debe ser llevada en medios, dicen, en cualquier medio, no le dice si es electrónico, papel, si es en piedra, no le dicen qué. Esa contabilidad debe ser llevada con base a lo que ha emitido el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica como marco de referencia. Eso es NIF o NIF para pymes. Así que, señores, cuando ustedes contratan la contabilidad, y señoras, tengan presente y tengan claro que están contratando un servicio que ya tiene una obligación legal, que es hacerlo con base a NIF. En mi experiencia, por la falta de cultura tributaria, más que falta de sanciones, las personas, los empresarios suelen contratar nada más que el contador les haga las declaraciones, no una contabilidad completa. Y eso les genera problemas, porque usted al menos una vez al año tiene que tener estados financieros completos. Y completo significa con sus notas, y esos estados financieros son 4, y las notas tantas como sean necesarias para entenderlo. Entonces asegúrese que su contador está preparado para darle ese servicio. Pero no espere que sea el mismo precio, ni el mismo servicio, ni las mismas calidades profesionales por hacer una declaración que por hacer una contabilidad completa.
Entonces, muy importante que usted lo tenga presente, porque cuando llega el fiscalizador o el revisor, no le va a dar tiempo para ir a reconstruir auxiliares, no le va a dar tiempo para ir a generar la información que usted ha debido tener desde el primer día. Entonces, importantísimo, asegúrese que el servicio contable que usted está contratando está siendo realizado con base a NIF o NIF para pymes. Existen otros marcos contables que se pueden usar cuando por una disposición legal, como puede ser la del CONACYT o la de la Contabilidad Nacional, esa entidad lo deba usar. Pero para la mayoría de los mortales usamos NIF o NIF para pymes. Entonces asegúrese de tener un contador que sepa realizarla conforme a ese marco. Recuerde que si usted es una empresa, lo ideal es que sea auditado para que alguien verifique, un auditor externo, que se cumple correctamente ese marco de referencia, y tenga presente que es una obligación formal y necesaria para poder hacer la defensa de sus declaraciones, y que esa misma contabilidad va a ser la primera fuente de información para que el fiscalizador le haga a usted la evaluación. ¿Y qué pasa si el fiscalizador considera que su contabilidad es defectuosa? Lo que va a suceder es que se la puede desconocer y aplicarle lo que se llaman las rentas presuntas o las bases presuntas. No hay peor escenario para un ajuste tributario que le apliquen a usted renta presunta o base presunta. Por ejemplo, en renta presunta, que es un artículo que está en la ley de renta, presumen que todos los médicos y los contadores y los abogados tuvimos renta, es decir, neta, ingresos menos gasto, de 350 salarios base. Eso significa aproximadamente 160 millones de colones. Entonces ellos esperan que yo vaya a pagar un impuesto de cerca de 50 millones de colones. ¿Verdad que suena mucho? Y tal vez usted lo que hace es un servicio al mes o dos y le están presumiendo eso de ganancia. ¿Por qué? Porque no tiene contabilidad o una contabilidad que cumpla los estándares necesarios. Entonces necesitamos tener una contabilidad fuerte, robusta. La otra es que le apliquen lo que se llama base presunta, que fue lo que le aplicaron a este contribuyente cuando le faltaban 30 facturas y en promedio factura 2 millones por cada una de las facturitas, y le dijeron 30 por 2, 60 millones, por el 30% pase a pagar a la caja. Entonces, esa contabilidad debe ser una contabilidad que le genere a usted confianza y seguridad ante una eventual revisión fiscal. Y necesita además asegurarse, ojalá si es una empresa, por un tercero que opine sobre esa contabilidad, que es el servicio de la auditoría financiera, de que esa contabilidad está cumpliendo efectivamente con el marco de NIF, porque para hacer eso se requiere un servicio, y lo mejor es que lo haga un externo que no tiene parte ni arte en el proceso, como es un CPA, un auditor externo. Importante que lo tenga presente. Si usted tiene la suerte de tener un encargado de cumplimiento tributario, pídale que esté revisando los aspectos contables y procure que ese fiscalizador, ese revisor, sea un contador público que tenga la suficiente experiencia para ese tipo de labores, para asegurarse que esa contabilidad va a soportar eventualmente una revisión. Entonces, ese contador, usted necesita asegurarse que está al día, que está inscrito, que está autorizado para hacerlo y que le genera ese informe de estados financieros, que son 4, con sus notas, tantas como sean necesarias, para comprender el giro del negocio y la información que está en los estados financieros. Importante también tener presente el tema de que esa información que se resguarda en la contabilidad tiene que custodiarse por un plazo de 5 años. Entonces, de 4 años, 5 la de factura electrónica, pero que en caso de que se considere que su contabilidad es defraudatoria, que sus declaraciones son defraudatorias, pueden irla a revisar hasta 10 años hacia atrás. Imagínense que le piden a usted información de 10 años hacia atrás. Y hay que también tener presente otra cosa, y es el tema de los activos de propiedad, planta y equipo. Cuando usted compra un carro, vamos a suponer que ese carro usted lo compró hace 5 años, entonces usted tal vez ya piensa que puede botar la factura, que puede botar los papeles de ese carro, pero resulta que ese carro usted todavía lo está usando en la empresa para repartir mercancías
para hacer traslados de personal, para el giro del negocio. Entonces, cuando eso sucede así, usted todavía lo está también además depreciando en sus estados financieros y está usando ese gasto por depreciación en la declaración del año 6 y los que todavía le cubra la vida útil del activo. Suponiendo que el activo tuvo una vida útil de 10 años, ¿cuándo empieza a correr el plazo para poder botar, por así decirlo, las facturitas, los papeles relacionados con la compra de ese activo y su valor? Empiezan a correr a partir del último periodo fiscal en que yo use la depreciación de ese vehículo como un gasto deducible. Es decir, que hasta que no haya terminado el año 10, que fue el último año en que lo usamos y que lo depreciamos, yo no puedo empezar a contar el plazo para botar esa documentación. Lo que significaría que se va a hacer 4 años después del último año y la última declaración en que lo usamos como un gasto deducible. Eso es un tema importante. En las empresas se preocuparon mucho por asegurarse de la confirmación, lo cual era muy importante y sigue siendo muy importante. Se aseguraron de tener al día su facturación, pero el tema de los respaldos y la conservación de la información no ha quedado tan claro en muchas de ellas. Entonces, cuando uno pregunta quién hace los respaldos, quién los recupera, por qué plazo se van a guardar, eso no está claro. Y no está claro tampoco cómo van a distinguir esa documentación que está relacionada con elementos de propiedad, planta y equipo u otros que tienen una vida útil larga y que yo necesito conservar en el tiempo. Y vean que ahí nos lleva a un tema, y es que la conservación no es en papel. Una factura electrónica en papel vale exactamente como una servilleta, porque lo que vale son los archivos electrónicos, el XML. Entonces es importante que tengamos claro dentro de la empresa la responsabilidad del resguardo de esa información. Y el reglamento de comprobantes electrónicos en su artículo 18 dice que forma parte de la contabilidad la confirmación. Entonces ahora, cuando hace unos meses salió a relucir que se podía, si usted lo decidía así, en algunos casos, no para todos, dejar de confirmar la factura, mucha gente dijo, ya no confirmo. Y no se puso a ver si realmente la aplicaba en su caso. Y tampoco se puso a ver que había un punto que no fue reformado, y no fue reformado el artículo 18. El artículo 18 dice la confirmación forma parte de la contabilidad. Entonces tiene que tener la confirmación de las facturas electrónicas, así como tiene que tener la validación de las facturas electrónicas que usted emite, porque vean que la validación es para las facturas que yo le hago a mis clientes. La confirmación es para las facturas que yo recibo de mis proveedores y la tengo que tener en mi contabilidad para que se perfeccione dentro de todos esos requisitos establecidos. Y ahí tal vez es importante en el tema de facturación electrónica recordar que este proceso de facturación electrónica, o mejor dicho, comprobantes electrónicos, tanto para las ventas como para los ingresos, es un proceso electrónico y que forma parte para todos los efectos de su sistema de contabilidad. Entonces, necesitamos tener claras las responsabilidades dentro del proceso de facturación. Y vean que entonces eso supera al contador, porque toda la facturación usualmente no la hace el contador. Las compras normalmente las hacen los proveedores. Entonces, a veces en las empresas no adecuamos las responsabilidades y los procedimientos a la luz de los cambios. Y el contador, primero, no es el responsable del cumplimiento tributario único de la compañía, es un cumplimiento tributario compartido entre el representante legal y todos los que toman decisiones y el contador. Es poco probable que él pueda tener control del proceso de facturación, y eso más bien, el resguardo y la conservación de esa información pasa a su área de TI o al que le da el soporte en esa área. Entonces es importante que usted como administrador prevea cuando asigna labores quién se encarga aquí de la conservación de esa información. Y sobre todo, por el tema de la confirmación, amén de que el artículo 18 no fue reformado como se los comentaba, nos queda un punto importante, y es el punto de la confirmación. Las personas que tienen beneficios fiscales no podían
dejar de confirmar. ¿Y quién tiene un beneficio fiscal? El reglamento de comprobantes electrónicos lo define como aquel que tiene una tarifa reducida, o sea, si usted factura al 4 o al 2 o al 1, tiene. Aquellos que gozan de exenciones o exoneraciones, como pasa con el alquiler de locales para pymes. Aquellos que tienen una condición, por ejemplo, de no sujeción a renta, asociaciones o fundaciones, no podía dejar de hacer la confirmación. Entonces es importantísimo que usted en este proceso siempre se esté asesorando, porque eso es parte de la capacidad que tiene que desarrollar la empresa, guiada por sus administradores, de autorrevisarse fiscalmente para determinar que se está cumpliendo. Entonces, esas, digamos, a grosso modo, son elementos básicos que un administrador en su día a día, desde cualquier posición en la compañía, y no importa el tipo de empresa, debería de tener presente para asegurarse que está preparado para una revisión fiscal, y teniendo presente que la revisión fiscal puede ser un proceso que haga la administración tributaria o que usted mismo se autorrevise fiscalmente para asegurarse que cumple. Y que esos procesos de revisión fiscal se empiezan a construir día a día. Cada día que usted emite y confirma facturas, cada día que usted determina cómo se hacen los negocios, cada día que usted recibe documentación que va a sustentar las transacciones, los ingresos, los gastos, los activos, y los va documentando, se está construyendo sus fortalezas, su documentación para enfrentar un proceso de fiscalización. Así que espero haber sido bastante o suficientemente clara con la información. Yo sé que son muchas cosas y me gustaría que si hay algunas inquietudes, pues las vayan poniendo dentro del chat para irlas contestando lo mejor posible. ¿Alguna inquietud que les pueda ayudar? Bueno, pareciera que tenemos claros los temas. Yoleni, si tienen alguna inquietud de parte de ustedes. Dentro de esos temas, una de las fortalezas más grandes que debe procurar siempre tener una empresa es un buen contador. Así que todo el tiempo que invierta en obtenerlo es importante. Nos preguntan qué papel o qué rol desempeña el administrador dentro de la facturación electrónica en una auditoría. Bueno, la facturación electrónica es usada hoy en un proceso de auditoría fiscal o de cualquier tipo como una fuente primaria de información. La facturación electrónica debe ser un proceso que se haga de manera natural. Y tiene usted que tener presente que la administración tributaria conoce lo que usted está facturando desde el momento en que usted hizo la primera factura y desde el momento en que usted recibió la primera factura de sus proveedores. Y que vamos a ver que la administración tributaria va a venir a establecer determinaciones de oficio con base en facturación, donde va a empezar a hacer cruces de datos, donde va a decir, bueno, la niña Laura, por decir un nombre, presenta un ingreso de 10 millones al año, pero tiene compras, tiene servicios que ha recibido solo de la escuela privada de sus hijos por 5 millones. Entonces uno se queda sacando cuentas y como que no le calza que pueda vivir con eso, ¿verdad? Porque si está pagando 5 millones en la educación de sus hijos aproximadamente entre la buceta, la escuela y demás, y reportó solo ingresos de 10 millones, eso no justifica su estilo de vida, porque hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, ¿verdad? Y la alimentación. Entonces, la herramienta de facturación electrónica ha sido promovida a nivel mundial como una forma de lograr el cumplimiento tributario. Existen dos esquemas de facturación electrónica.
alta masividad y media masividad. Costa Rica escogió el esquema de alta masividad, que significa que es buscar que todos los contribuyentes entráramos al esquema de facturación electrónica. Existen otros países que escogieron el esquema de media masividad. Nosotros escogimos el de alta. ¿Por qué? Primero, somos poquitos, es pequeño el país y la administración tributaria tiene una necesidad de control importante. El problema es que las personas siempre buscan, a veces algunas personas buscan desvirtuar su realidad y no se dan cuenta que la administración electrónica tiene acceso a cuánto ha sido facturado a su nombre, cuántas compras aparecen a su nombre, quién lo referencia como un usuario de las tarjetas y toda esa información la tiene. Vean que hasta los juzgados de familia están haciendo ahora, presumiendo la renta de las personas que son sometidos a un proceso de pensión alimenticia con base a estados de cuenta de tarjetas y compras. Entonces la facturación electrónica se vuelve la fuente primaria para la fiscalización preventiva, para la administración tributaria y la intensiva propia de llegar y revisarle para ajustar alguna declaración. Entonces, la facturación electrónica se vuelve la fuente primaria de información. Y usted debería de preguntarse si mi facturación electrónica está completa e íntegra, de manera que pueda demostrar el origen de mis fondos, de dónde provienen, protegerlo ante una sospecha de legitimización de capitales. Está registrado toda en la contabilidad, porque la ley dice ahora que lo que no está en la contabilidad no existe. Entonces vean qué importante. Para protegerme o para lograr corroborar de manera suficiente mi situación tributaria ante un proceso de fiscalización. Nos dice Luis Ángel, ¿qué problema podemos tener si estamos inscritos pero no estamos ejerciendo? Cuando se dio el proceso de fiscalización electrónica, de manera extensiva la administración empezó a pedirle a la gente que si no estaba ejerciendo una actividad, mejor se desinscribiera. Porque la administración tributaria presume que si usted está inscrito es porque está ejerciendo una actividad. Cuando usted se desinscribe, tiene que asegurarse de que dos cosas ocurran. Primero, tiene que presentar una declaración de renta de cierre. Y ese es el primer error que algunas personas no hacen cuando se desinscriben a mitad de periodo. Y segundo, tiene que desinscribirse con la fecha correcta. Si usted no se desinscribe oportunamente, le genera una multa y una sanción. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala contabilidad? Bueno, que le puedan aplicar la base presunta, como el caso que poníamos de que le faltaba 30 recibos, o la renta presunta. Y la renta presunta es el camino que más va a escoger un fiscalizador en el caso de los profesionales. Dice que si ya la administración tributaria en IVA está haciendo revisiones básicamente extensivas cuando ve que hay datos que no calzan, porque todavía está revisando periodos que estuvieran con el impuesto de ventas anterior. Recordemos que el impuesto del IVA empezó a regir en julio del año pasado, entonces todavía no está haciendo fiscalizaciones propiamente para determinaciones intensivas de esos impuestos, pero sí está haciendo extensivas donde le manda a decir, usted aparece con una inconsistencia en tal factura usted la reportó como exenta y eso no calza. Usted se inscribió y se desinscribió del impuesto, pero no hizo una declaración, porque volviendo al tema de si usted está inscrito, como se supone que usted hace actividades, usted todos los meses tiene que presentar la declaración de IVA, aunque sea en cero. La de renta se esperará al final del año si es de utilidades, pero la del IVA todos los meses la tiene que presentar en cero. Cada vez que usted no la presenta, cada mes es una sanción de medio salario base, que son cerca de 2 meses. Lo mejor es que si usted no las ha presentado, vaya solito, las presente para que se pueda aplicar una reducción automática de la sanción. Entonces, eso es parte de las consecuencias de lo que sucede cuando se está inscrito, no está haciendo actividades y se le olvida presentar ahora la declaración del impuesto de valor agregado. Nos hablan de las sanciones altas, las multas. Hay que distinguir la multa del impuesto que se presume, José. Una cosa es la multa y otra es el impuesto que se presume. Si, por ejemplo,
yo soy una contadora y no presenté mis declaraciones, no tengo contabilidad y tributación me asume, me aplica lo de renta presunta, me va a provocar una sanción muy alta, que son cerca de 50 millones de renta que ir a pagar. Sí, probablemente tendría que verme expuesta a un proceso en el que mi negocio se pueda ver afectado. Y la gente dice que malo es tributación. No, el problema no empieza con tributación. Nosotros como ciudadanos le pagamos a tributación para que haga su trabajo y ir a cobrar impuestos, o sí, a todos por igual. El tema empieza cuando yo, como profesional, no me aseguro de tener una contabilidad que respalde mis actividades. Entonces un día me decía un cliente, en realidad no era un cliente mío, una persona que me abordaba en una charla y me decía: doña Dunia, vea qué terrible, contraté un contador y me hizo mala declaración, no metió unos gastos y entonces me estoy dando cuenta que pagué 2 millones más de impuesto de renta. Y le digo: ¿cuánto le cobró por la contabilidad? 60,000 colones. Ese es el precio de haber pagado una mala contabilidad. Y ese es el precio también de que a veces el contador no es que sea malo, es que no le dan toda la información. Porque las personas en Costa Rica tienen que cambiar su mentalidad con el tema tributario y contable. Usted tiene que partir que los impuestos son parte de la vida. Que si usted decide jugar y estar en la zona gris o en la zona oscura, se expone a multas y sanciones que no necesariamente van a ser proporcionadas a su capacidad económica. Pero que el primero que generó esa situación fue usted, por no asegurarse de estar cumpliendo. Y por eso estas charlas y este tipo de eventos son necesarios. Y es necesario que los administradores y los emprendedores asuman que el impuesto sobre la renta existe, el impuesto de valor agregado existe y que yo debo de asegurarme el cumplimiento de esos y cualquier otro impuesto que esté relacionado. Y que si no lo hago, eventualmente la administración puede venir a reclamar su parte. Y por eso es que las personas que operan en zonas grises, que operan de manera omisa en el pago de los tributos, que usan mercadería de contrabando y demás, afecta a los demás porque distorsionan los precios de mercado y genera no beneficia a nadie, que no sea al que vendió el contrabando, porque a nadie más se está beneficiando. Porque si usted es el empresario que está usando esa técnica, usted se ve expuesto a que cualquier día venga a tributación a pedir su parte. ¿Y usted qué le va a decir? Que no si no tiene prueba, si no cumplió. Entonces es importante que las personas estén conscientes de que sí, eso les podría afectar, pero que la decisión o las consecuencias de eso nacieron cuando usted no se aseguró de aprender, de buscar información. Y yo sé que ese es un proceso cansado, que a veces es tedioso, que los impuestos no les gusta a nadie, eso yo lo sé, lo comprendo, pero es parte de la vida, eso es como parte de que usted ahora con el COVID sabe que si sale a la calle se expone, o usted saber que es como ir al dentista una vez al año, es parte de la vida, puede que no le guste, pero hay que ir. Repercusiones de un contador en el momento de una revisión fiscal por los servicios profesionales. En las situaciones mencionadas de la renta presunta, de más situaciones. José, repercusiones de un contador. Si fue negligencia, lo pueden denunciar en el Colegio Profesional de Contadores Privados. También puede ser demandado por la empresa en instancias civiles, penales, por una contabilidad defectuosa, si el empresario considera que es culpa del contador y logra demostrar que así es. Consecuencias tributarias, si la administración tributaria considera que el contador ha sido complaciente con la contabilidad y ha facilitado la evasión tributaria al empresario, al dueño de la empresa, al emprendedor, va a participar como parte responsable. Recordemos que los estados financieros que soportan la declaración de renta llevan dos firmas, la del representante legal y la del contador. Ambos responden porque lo que está ahí en esos estados financieros es cierto. Ante todos los accionistas de la empresa, responden ante la administración tributaria y a cualquiera que se le haya facilitado esa información. Y las consecuencias pueden ser, como les decía, desde las instancias del Colegio de Contadores Privados a las responsabilidades tributarias, penales y civiles de la persona o la instancia que se sienta afectada, sea los mismos empresarios, sean los bancos o sea la administración tributaria. Y vemos entonces que hay sanciones
el año pasado hubo una ley nueva de responsabilidad penal para las sociedades y hablamos ahora de que hay sanciones de 1.500 salarios bases para el contador que tenga una contabilidad defectuosa. Hay sanciones que son de cárcel cuando usted participa, y ya sea usted el contador o el jefe de recursos humanos o el DTI que facilitó la alteración en el sistema de facturación electrónica. Hay sanciones también civiles por daños y perjuicios. Entonces hay una serie de sanciones que se le pueden aplicar al contador. Hay que llevar contabilidad, no es ninguna ganga, no es algo que usted debería hacer por 5.000 colones. Es una serie de responsabilidades. Y el cliente tiene que estar claro qué es lo que a usted le contrata. Porque a veces las personas saben que usted hace muchas cosas, pero quieren pagarle por una sola de esas cosas. Y los profesionales viven de horas. Y igual si lo contrata de planta, tiene también que ver cuál es el nivel que usted le contrató a esa persona y si eventualmente ocupa apoyo o capacitación para cumplir sus funciones. Roberto, no sé si te entendí bien la parte de la recepción de la información. Nos pregunta que qué pasa exactamente con la falta de recepción de información por parte del cliente. Si yo le envío una factura a un cliente, el cliente no la confirma, es un asunto del cliente, no es un asunto mío. Porque cuando yo emito la factura electrónica, mi respaldo es la validación de Hacienda. Ese archivito que nos envía Hacienda XML, ese es mi respaldo. Para mi cliente, él necesita confirmar para tener el respaldo, y si no confirma porque no tiene ningún beneficio fiscal, sepa que toda factura que sale a su nombre se considera integrada en sus declaraciones, aunque no tuviera que ver con el giro del negocio, porque dice toda factura que esté a nombre suyo deberá ser integrada en su contabilidad, en sus declaraciones, así dice la reforma. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia y por su tiempo. Espero haber cumplido las expectativas de los compañeros de Ulicori y haber respondido todas sus preguntas de manera suficiente. Si no, yo ahorita reviso ahí en el chat y empiezo a contestar lo que haya faltado. Muchísimas gracias, que Dios los acompañe y tratemos de quedarnos en casa, sobre todo los niños y los adultos mayores no tienen que salir afuera absolutamente nada de ser posible, aunque se nos quieran volver loquitos en la casa. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Nos vemos.